Volví de Israel y me traje conmigo una experta en judaísmo, una experta en cábala. ¿Qué será eso? Si le interesa entenderlo y saber qué conexión tiene esto con su vida y con la República Dominicana, manténgase atento. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación Y yo. Y yo. Pero mami, Ok, seguimos. ¿y todos los jóvenes en edad escolar? Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares. Este canal es Ernesto Jiménez el Gurú. Aquí hacemos contenido sano, contenido respetuoso para toda la familia. Les pedimos que por favor se suscriban, que compartan el trabajo que estamos haciendo acá, que verdaderamente intenta llevarles algo valioso a sus vidas. También denles a la campanita para que les lleguen las notificaciones y regálenos un like, que es gratuito y créanme que ayuda bastante. Y como les decía en la introducción, ya volvimos a Santo Domingo, capital de la República Dominicana, luego de un periplo maravilloso en el estado de Israel. Y justamente para entender un poquito mejor la situación de Israel y el alma de esta nación, tenemos que comprender el judaísmo e iremos un poquito más allá. Vamos a aprender también algo de cábala y qué relación tiene eso con todos nosotros. Para esta encomienda me acompaña aquí en este canal mi querida amiga Keila Rodríguez. Ella es creadora de contenido, creadora del canal Fundi. Les invitamos a que se suscriban. Les dejaremos la indicación acá debajo para que usted pueda también seguir a Keila y aprender muchísimo del contenido tan interesante que ella realiza. Bienvenida Ernesto Jiménez el Gurú. Keila, gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, por esa hermosa introducción. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí. Yo me siento muy agradecido de Dios, Keila, de haberte conocido. Amén. Tienes una espiritualidad impresionante y un Gracias. corazón muy bonito. Ay, gracias. Igual contigo. O sea, yo siento que todos los que fuimos a ese viaje Sí. llegamos diferentes y más unidos también. Y como que nos hemos convertido en una familia en una semana. Eso es Es increíble. verdad, el viaje, señores, en Israel, y más adelante Keila podrá comentarlo un poquito con nosotros, vivimos una experiencia que va más allá de lo material, Así es. de lo físico, va más allá de conocer, de aprender, de leer, de entender, de estudiar. No, no, no. Es que fue una conexión espiritual, no solo con el terreno, no solo con la gente de allá, no solo con el pensamiento de ese pueblo, sino también entre nosotros mismos. Entre nosotros, eso fue lo más increíble, que entre nosotros mismos se convirtió como una hermandad. Todos teníamos ahí una historia, algo que contar, una conexión. Y mira que somos de diferentes ramas, habían católicos, Sí, habían protestantes, protestantes, evangélicos, o sea, judíos. personas que están en su proceso, yo. Sí. O sea, esa es la belleza de Israel que pudimos ver una amalgama de diferentes creencias y la gente, me imagino que tienen una idea antes de ir de que solamente es una que predomina allá, aunque es un 80% de la población, Sí. pero también me imagino que pudiste ver lugares como el de los drusos, que eso Sí. me voló A la mí también. Yo no mente. conocía a los drusos Yo tampoco. y aprendimos bastante de eso y lo vamos a poder tratar más adelante, Dios mediante. Tendremos tiempo suficiente Claro para que sí. conversar, Keila, pero me gustaría que mis seguidores te conozcan. Me Ujú. gustaría que sepan, ok, estoy viendo a esta joven hablar. Ernesto dice que ella es judía, o sea, ella pertenece al judaísmo.
pero suena muy dominicana. Entonces, coméntame, Keila, de dónde vienes, dónde naciste y cómo llegaste a la religión judía. Tú sabes que yo nací en los Estados Unidos. Yo soy dominicana de padres, o sea, yo Tú soy eres americana, estadounidense de padres ajá, de dominicanos. padres dominicanos. O Ok. sea, la historia mía ha sido larga, muy extraña. O sea, por eso es que yo soy bien extraña. Yo nací en Paterson, New Jersey. Ok. Fíjate que mi familia son practicantes de la fe católica, pero vengo de esa descendencia que tienen muchos dominicanos que tienen sangre judía. Sí. Y porque mi abuela era de Puerto Plata, de allá, de la Isabela, donde prácticamente comenzó todo. Ujú. O sea, que hubieron dos inmigraciones, que fue la del 1492, cuando Isabela la Católica expulsa a los judíos de España. Así es. Y está la segunda, que es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Trujillo le da albergue, que fue una de las pocas naciones que le dimos albergue a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, Así es. para que se salvaran aquí. Que la mayoría se estableció en Sosúa, En de esos judíos Sosúa, que en vinieron Sosúa, en Puerto Plata, en Puerto Plata. Sí, sí, prácticamente. sí. Entonces, Tú vienes de esa parte, entonces. sí, yo sí, de mi abuela. Ok, excelente. Entonces, pero tú sabes, se va perdiendo mucha costumbre, muchas cosas, Ujú. pero yo llego a estos caminos por algo paranormal. Ok, entonces estamos en Estados Unidos, me hablas de que Sí, naciste en Patterson y yeah. allá tuviste influencia, o sea, ¿cómo llega a ti, cómo Keila conoce el judaísmo? Sí, Viniendo yo, de padres católicos, me sí, dices. claro. Yo comencé como que tuve esa sed de leer la Biblia, comencé a leer la Biblia. Ok. Tuve mi tiempo en la iglesia cristiana buscando respuestas, Mm, leyendo mucho, instruyéndome mucho, y caí en el libro de Esther. Y fue ahí mm. cuando como que comenzó todo esto. Después, tengo un sueño vestida de púrpura en un templo. Yo ni sabía que el templo de Salomón era un tema. En ese entonces, cuando jovencita, y me sueño con esa estrella de David grandísima. Wow. Y me dicen, eh, y de momento me mudo para Nueva York con $300 en mi bolsillo. Y me dicen, ve a Manhattan, que ya tú tienes el trabajo. Y ese mismo día voy a Manhattan y voy a una boutique que se llamaba Fama en la 34 con la séptima. Y entro a la tienda y lo primero que me da la bienvenida es un judío llamado Mordecai, No como el juegues. como el del libro de Esther. Sí, Y no nomás me juegues. miró y me hizo un par de preguntas y me dijo, ¿tú quieres comenzar a trabajar hoy? Ya, estás contratada. Y yo duré ahí casi un año O sea, pareciera trabajando como con que ellos. Dios te envió ahí. Sí, sí, entonces por eso es que para mí la manera de explicar cómo llegué a estos caminos es tan difícil, porque tú sabes que no todo el mundo cree en esas diosidencias que a veces Claro. son inexplicables, pero ahí fue que él comenzó a hablarme sobre Bereshit, que viene siendo El Génesis, Génesis, sí. el tema de las letras El hebreas, nombre en hebreo es Bereshit, porque así Bereshit, justamente empieza el exacto. libro del Génesis en hebreo. Bereshit, entonces, ¿qué pasa? La primera palabra es, y la palabra se hizo verbo. ¿Y cuáles son esas palabras? Son las letras hebreas que crearon la humanidad. Y por eso es que nosotros, mientras hablamos, podemos crear. Wow. Es lo que dicen en la Kabbalah, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y vamos a Entonces, llegar ahí. sí, entonces después de eso fue un camino largo. Comencé a hacer el Shabbat porque yo no trabajaba los sábados, yo Oh. trabajaba con Ok, judíos. entonces empiezas trabajando con judíos, empiezas a aprender del Sí, judaísmo. bastante, y me enamoro Pero de eso se esa va cultura. conjugando con esa sensación, esa impresión que tenías de que era el mismo ser divino que te estaba Sí, llevando. sí, bastante. Hashem, Eso es Mira, yo tengo muy... historias. O sea, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba allá, yo trabajaba ahí y trabajaba en otro lugar. Yo estaba trabajando dos trabajos. Y uno de los grandes testimonios que yo tengo de ese momento en mi vida es que yo trabajaba en Manhattan y tenía que irme en una guaguita. Cuando yo trabajaba después en Aeropostal, pues yo trabajaba los dos trabajos. Fama, se llamaba Fame, el boutique, Ujú. y después Aeropostal. Y yo Ok. cogía de Fama a Aeropostal y salía a la 1, 2 de la mañana. Y en el Mm, camino y en el trayecto, ese mismo camino y ese mismo trayecto que yo cogía todas las noches, abusaron de una muchacha. no. ¿Qué pasa? Que fue tan extraño que un día hubo un hombre en ese mismo trayecto que me dijo, ¿quién es ese que está atrás de ti? Y yo, ¿de qué tú estás hablando? Hay un hombre detrás de ti. Como cuidándote. Ajá, pero yo nunca vi nada. Y a mí nunca me pasó nada en ese trayecto. Entonces, fueron muchas cosas que comenzaron como a convencerme de que el mundo espiritual era real. Y después de eso me mudo para República Dominicana en el 2014 porque yo estudiaba cine y producción y tenía mi propia productora de cine.
y de producción de, tú sabes, de comerciales y eso aquí en República Dominicana. Y comienzo a conocer un grupo que guarda el Shabbat, que estudia la Torah, que estudia el Talmud, que hace todas esas cosas. Y ahí fue que verdaderamente comenzó lo que es mi teshuvah, que significa regreso, Ok. en el 2016. 2016. Mencionaste, vamos a volver al 16, pero mencionaste uno de los nombres de Dios. Dijiste Hashem. Hashem. Y los dominicanos y los cristianos, sobre todo de habla hispana, no estamos acostumbrados a escuchar que a Dios se le llame de otra manera que no sea o Dios, o Cristo, o Jesús. Muchos evangélicos le llaman Jehová, que tiene toda otra Sí, porque se historia. dice que el verdadero nombre no se puede No mencionar. se puede pronunciar, ¿verdad? El Ujú. tetragramatón, ¿verdad? Ajá. En español sería YHWH, el nombre de Ujú. Dios sagrado. Bueno, pero le dices Hashem. ¿Qué significa Hashem? Bueno, para mí, Viene del hebreo, ¿no? sí, viene del hebreo, obviamente, y viene siendo el eterno Ok. Dios. O sea, Porque no puedes pero, decir el pero nombre. también Dios tiene más de 72 nombres. Mm, No, ese es solamente un nombre de muchos nombres. Hay un libro incluso que se llama El nombre de Dios de 42 letras de Yehuda Berg, que es uno de mis libros favoritos. wow. Y se dice que los 72 nombres de Dios vienen siendo 72 emanaciones diferentes de manifestaciones del Creador. Excelente. Que no es que se adora a los ángeles, porque Dios es Dios y Dios es Ujú, único, ujú. ¿verdad? Sino que Adonai Ejad. ajá, el Shejinah, la presencia del Señor es tan grande que las emanaciones tienen que compartmentalize, como que tienen que, Complementarse. ajá, en diferentes nombres, porque su presencia es tan grande Wow, que... qué Ujú. hermoso. Entonces, ahora sí volvemos. Ya empiezas el camino del judaísmo. ¿Cómo fue entrar en una fe, una religión, en donde cualquiera puede pensar, bueno, pero ¿y dónde queda Jesús? ¿Verdad? Ujú, Vienes de un ujú. background católico. No hubo un choque, no hubo dudas, como, bueno, me estoy alejando de lo que tradicionalmente escuché. ¿O Ujú. sentiste que era todo parte de un mismo plan, por decirlo de alguna manera? Yo sé que suena tan extraño, pero para mí fue todo parte de un mismo plan. Yo nunca había entendido tanto a Jesús como cuando me metí en el judaísmo, Wow. porque hay tanto contexto sociocultural, religioso, profético, que se pierde en el contexto del Viejo Testamento, porque en el cristianismo muchas personas descartan el Viejo Testamento como noticias viejas. Ujú. Pero Jesús nunca dejó de ser un judío de Judea. Jesús era judío, claro, sin dudas. Jesús era judío, hasta los romanos, que fueron los que, porque ahora hay como una narrativa de que fueron los judíos, que, o Ujú, sea, porque el antisemitismo está como nunca. claro. Bueno, Esa narrativa para mucha gente justifica la persecución de los judíos. El hecho de que que para fue el mí, Sanedrín que lo persiguió, fue los judíos que lo sí, mataron. sí, y eso es una cosa tan como el cristiano antisemita, es la vaina, y perdóname que No, lo no, digo no, de esa está manera, bien. esa es la vaina más estúpida que yo he visto en mi vida, porque como tú estás adorando a un judío, pero entonces tú estás, Odiando a su tú pueblo. estás odiando a su pueblo. Y fácilmente lo dice en la palabra, maldito el hombre que maldice a Israel. Y eso está ahí en la palabra. Eso está ahí. Entonces, yo me quedo como que, entonces, para no quitarme del tema, Sí, fueron los romanos, ¿verdad? Que le pusieron el rey de los judíos. claro. Que tuvimos ahí donde lo fue el En el crucificado. Gólgota. ¿Qué tú sentiste allá? Mira, Que que- quería sí, preguntarte no, porque... gracias. No, yo entiendo. Es indescriptible. Es indescriptible porque hay algo que no podemos negar. Hay una energía muy poderosa en ese lugar, en Bastante, el bastante. Santo Sepulcro. Muchacho. Para los amigos y amigas que no han tenido la oportunidad de estar, la estructura del Santo Sepulcro, que es enorme, es inmensa, engloba dos lugares muy sagrados para los cristianos, que es la cueva, vamos a decirle así, el sepulcro, donde Jesús descansó los 3 días hasta la resurrección, pero también está el Gólgota, que es el monte en donde lo crucificaron. O sea, Ujú. las dos Y está estructuras, súper cerca. y están muy cerca. Súper cerca. Está muy cerca. Entonces, estar ahí para mí fue no solo un sueño hecho realidad, sino una conexión muy profunda con lo divino que no puedo explicar. Cuando yo Amén. entré a la gruta, que hay que prosternarse, hay que bajar la cabeza para poder entrar. Uno entra casi en signo de humildad, yo diría, Amén. y uno se arrodilla y toca la piedra donde estuvo el cuerpo de Cristo. Eso es indescriptible. O sea, lo que yo sentí va más allá de lo físico, va más allá de lo físico.
Y aprovecho para preguntarte también, para ti como judía, cómo tú lo viviste? Para mí era vivir historia. Tú sabes que también en mi plataforma yo soy intuitiva. O sea, tengo ciertos dones despiertos, cosas que tengo como abiertas y pude sentir definitivamente la energía en el lugar. No sé si solamente es el tema de la cruz y la tumba, también es la concentración de la fe, el emuná que Mm, hay en el lugar. sí. Y hay mucha gente que me dice, ¿cómo tú siendo de tal creencia vas a tal lugar? Y como estábamos hablando más temprano, la Kabbalah dice que todas las creencias tienen una parte de la verdad. Todas. Wow. Y que todas son parte del cuerpo celestial que compone el microcosmos que somos nosotros. Entonces, yo no tengo que ser de una religión para respetar una religión. Y yo creo que eso es lo que falta ahora mismo en la Estoy de sociedad. acuerdo. ¿Tú me entiendes? Yo también me encantó compartir con musulmanes allá también, que había mucha gente de la fe Y gente musulmana muy bonita que nos trató, mira, óyeme, de hermoso. maravilla. Sí, yo tengo incluso un testimonio con un señor musulmán allá cerca de donde estábamos, Mm, en el Sagrado Sepulcro. ¿Qué pasó? ¿Hay tiempo? Cuando fuimos al gift shop, un gift Ujú. shop que Adriana nos llevó, un Ahí, señor, ahí mismo en el Santo Sepulcro. casi Ok, llegando, cerca. ajá, Ok. donde nos sentamos a beber café. Ah, Ahí, un señor musulmán me mira a los ojos y me dice, tú eres maestra. Y yo me quedé como que, ¿cómo tú sabes que yo doy clase y cosas? Porque eso es lo que yo, tú sabes. sí. No, yo te lo veo en los ojos, eso es un misterio, pero yo lo sé. Y me dijo Nuri, y yo me quedé así, porque Nuri es el nombre de mi Sí, no, mamá. no juegues. Nuri me dijo, y yo me quedé, entonces me miró a la luna y me dijo, tú tienes una conexión con la luna. Y yo te expliqué lo de la Sí. luna, que unos, Ah, bueno, fuera del aire fue que me sí, lo fue fuera explicaste. del aire, Pero brevemente repítelo sí, para que. sí. En el judaísmo, Ujú. nosotros, por ejemplo, la cabeza del mes es por la luna. O sea, el calendario hebreo se lleva por la luna y las ¿Cómo se dice lo de la fechas. cabeza del mes en hebreo? Ruach HaKodesh. Su- Ruach Suena HaKodesh. muy Ruach bonito, pero HaKodesh, yeah. imagínense. Em, entonces, no, Rosh Hodesh, perdón. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. El Rosh Ok, Hodesh es bueno, la Rosh cabeza de Hashanah. mes, perdón. Está bien. A veces tú sabes, no se le cruzan los idiomas. Rosh Hodesh es la que abre el mes hebreo. Y hay esa conexión del Nidá. El Nidá viene siendo el tiempo del periodo de la mujer y la mujer en la Mm, Kabbalah está muy conectada con el tema de la luna. Y él me dijo, tú estás conectada con eso, Nuri, Nuri. wow. Nuri, el nombre de mi mamá. Yo me quedé, "Oh". Pero impresionante. Y bueno, seguiremos hablando de Jerusalén, de Tel Aviv. Me interesa más adelante que me comentes también cómo fue para ti vivir por primera vez siendo judía, vivir en la tierra de los judíos, en la Oh tierra my God. donde todo empezó, en la tierra que es santa, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, como para el islam. Eso lo trataremos en un ratito, pero quiero volver al judaísmo y lo que significa para ti. Ujú. Ya podemos avanzar, ya estás en el mundo judío, vas entendiendo. Estudiaste la Torá, me imagino. Sí, Torah, Humash, Midrash. Oh, los Midrash. Tengo mi Sidur. Wow. Y ahora estoy profundizando un poquito más con el tema del Zohar, que viene siendo el libro principal de la Kabbalah. Ok, vamos para la Kabbalah. Tenemos una idea. Bueno, no, terminamos con el judaísmo. Imagino que comes kosher entonces. Sí, no como cerdo. No comes No cerdo, como no cerdo, comes crustáceos, no, ni ni comes langostas. queso con carne al mismo Trato de tiempo. no hacerlo. Es muy Pero ¿y difícil al cómo lo final. logras? O sea, por ejemplo, en República Dominicana, sé que en Estados Unidos es más fácil, Sí, sí. pero en Dominicana, por ejemplo, ¿cómo se puede vivir el judaísmo en República Tú Dominicana? sabes que, ok, tú ves los productos, cuando tú vas al Ujú. supermercado, hay productos que son kosher, Lo que tú, dice. sí, por No ejemplo, me he la fijado. sal, cuando tú vayas a comprar sal, hay Ajá. mucha sal que dice Lo kosher, dice. claro. También los productos tienen una marquita, ¿tú has visto una marquita que es como una K en la parte de atrás de los productos? Solo la K. O tienen una U, La UCI. la U, La, ¿verdad? la Eso UCI. significa que eso ha sido certificado como kosher. Mira, no tenía Entonces tú lo que idea. chequeas y ahí tú puedes entonces saber, ok, qué es kosher y no kosher. Y con el tema del Shabbat, Ujú. el día más importante de la semana para los judíos, el día en donde Dios descansó, Amén. acorde a las Sagradas Escrituras,
¿Cómo lo vives en República Dominicana? Oh, no, bastante bien. Fíjate que aquí hay una comunidad más grande de lo que la gente cree. Y no ¿Judía? o judía o que son cristianos practicando raíces judías. Así, Sí, eso aquí sí hay una yo. comunidad grandísima y se reúnen todos los viernes en la noche. Yo te pudiera invitar un día De para mil que amores, a ti y a tu esposa, por favor. para que experimenten esa belleza, aunque tú lo experimentaste en el mejor lugar para experimentar Sí, Shabbat, que fue en en Jerusalén. Jerusalén, gloria Es a Dios. increíble. Pero el Shabbat aquí, bien, bien, especialmente porque como yo soy jefa propia, no tengo problema con eso de organizarme. Pero ¿y Kenneth? ¿Cómo tú lo haces? Él es judío también. No, no tanto como yo, pero él respeta mis creencias y cree mucho. O sea, él cree mucho y nosotros ya tenemos él mismo me dice, Keila, el kiddush. Kiddush es cuando nosotros ponemos el vino en la mesa Ok, y él siempre me compra el vino todos los viernes qué chulo. y lo llena y hacemos la bendición. Wow. Y siempre tenemos esta costumbre, todos los viernes ponemos en la noche cuando baja el sol, ponemos el celular al lado y hablamos de 5 cosas de las cuales uno y el otro está agradecido. Madre de Dios. Porque es el día en el que Dios descansó, pero la bendición es que el Shabbat es para nosotros. ¿Por qué? Porque el Shabbat nos da esa oportunidad de mirar hacia atrás y decir, wow, mira todo lo que hemos logrado. Porque a veces estamos tan en el trajín del día a día que no tomamos un momento para verdaderamente estar agradecidos y ver todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Wow. Entonces ahora sí vamos a Jerusalén. Tuviste la oportunidad en este viaje maravilloso que nueva vez agradezco a la Embajada de Israel Ay, en la sí, República sí, se pasaron. Dominicana. Se pasaron, se la botaron, gracias a ellos y gracias evidentemente a Dios, el más grande, el Amén. hacedor de todas las cosas. Estamos allá. Pasamos primero por Tel Aviv, fuimos al sur, en donde estuvimos en el desierto del Negev, o Negev, no, a mí las palabras, tú sabes, en hebreo se me complican un poco, pero luego subimos al norte, estuvimos en Haifa, estuvimos en los Altos del Golán, estuvimos en Galilea, estuvimos también En en Samaria, en Qumran. Judea y Samaria, en Qumram. Wow, fue impresionante, vimos Fue tantas cosas. todo, fue Y todo. Jerusalén. Vivimos el Shabbat en Jerusalén, Jerusalén, wow. la ciudad más santa Yo todavía no me de lo las 3 creo. religiones monoteístas del mundo. Te pregunto, ¿cómo fue para ti estar en la tierra en donde todo tiene sentido para tu fe? ¿Cómo fue vivir el Shabbat en Jerusalén? Fue un retorno, lo que le llaman aliyah. Ah, sí, Aliyah. Aliyah es prácticamente la creencia de que todo judío tiene que regresar eventualmente a la tierra de Israel y ser su alma elevada. Se dice que toda persona que va a Israel, su alma se eleva, incluyendo la tuya. Mm, Que en hebreo se dice neshama. 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 Porque nosotros nacemos con nefesh y ruach, pero hay partes de nuestra neshama que la vamos obteniendo con el tiempo. Entonces, hay una creencia en la Kabbalah que dice que todos estuvimos ahí en el monte de Sión cuando la tabla de los 10 mandamientos se le fueron entregadas a Wow. Moshe, que tú estabas ahí, yo A estaba nivel ahí espiritual. a nivel espiritual, y por eso es que muchas personas cuando van a Israel sienten como que regresan, no como que están visitando un nuevo lugar. ¿Tú no lo sentiste así? Yo me sentí muy, muy cómodo. Muy cómodo. E inclusive antes de llegar a Jerusalén, a mí me sorprendió mucho Tel Aviv. Qué ciudad Oh, más wow, pero es hermosa, tremenda. avanzada, tremenda. Pero cuando yo llegué a Jerusalén, era como que, yo lo diría de otra manera, yo diría como que no me sentí extranjero. Vamos a Ujú, ponerlo de esa exacto. forma. No me sentí extranjero, me sentí muy cómodo. Y ver cómo tantas creencias diversas pueden convivir en paz y en respeto, me llenó de Ujú. mucha humildad. Incluso yo fui 3 veces al Al Muro de los muro, Lamentos, sí, por qué diversas duro. razones. Llegué a ir 3 veces. La tercera vez, el guardia me pregunta, ¿tú eres judío o musulmán o cristiano? Y para mí eso me impactó. O sea, yo entiendo en mi vida, yo me veo, soy un hombre caribeño, negro, ¿cómo este tipo va a pensar que soy judío? Que hay muchos judíos que son Lo negros, que tú aprendí lo... allá, Ajá, lo aprendí sí. allá, es bueno que ustedes lo sepan. El judaísmo es abierto a las razas y a las etnias, no tiene que ver. Usted tiene judío chino, judío negro, judío blanco, judío indiecito, de todos los colores. Y cuando yo le digo, bueno, no soy cristiano católico,
no hay ningún problema, excelente. Me imagino que no hubiese habido ningún problema en ninguna otra No, confesión. no, no. Pero me llama la atención ese tema de la religiosidad en Jerusalén. No creo que en ningún otro país, cuando tú vayas a entrar a un lugar, te preguntan, ¿usted es judío, cristiano o musulmán? Pero bien, allá me pasó algo que te quiero comentar, que fue en Shabbat. Sí, en Wow. Shabbat me pasó algo muy interesante. Yo salgo con Pedrito Casals, con Alan, con Noelia y con Lady. Nosotros 5 salimos, ¿verdad? Bien. Y íbamos a Gatsby, que es un bar muy bonito allá en el centro de Jerusalén. Y 3 jóvenes judías de etnia, judías blancas, ¿verdad? Ashkenazi, ajá. Parecen que eran ashkenazí. Ellas vienen y nos preguntan, ¿ustedes son judíos? En inglés. Y nosotros decimos, no, somos cristianos. ¡Ay, alabado sea Dios! ¡Qué bueno! Los necesitamos. Vengan a nuestro Oh. apartamento a ayudarnos. A mí nunca me había pasado eso. Yo no estoy pensando ni en Shabbat ni en nada. Yo estoy viendo a 3 personas en un país extranjero diciendo, ven a mi apartamento, y 3 personas atractivas. Yo pensé, cuidado si aquí hay un truco. Me puse dominicano full, aquí hay un gancho. Sí, aquí hay una vuelta. ¿Verdad? Y esta cosa. Sí. Le digo a los muchachos, no, señores, no vayamos, eso está raro. Pero Pedrito inmediato dice, sí, vamos a ayudarlas, vamos. Ok, vamos. Dios es el padre de todas las cosas, él nos cuida, no hay problema. Cuando llegamos, Pedrito tiguerajísticamente viene y dice, yo me quedo cuidando a las chicas, suban ustedes 2. Qué tigre, Pedrito, ¿verdad? Y subimos Alan y yo. Cuando subimos, te digo que era lo que querían las 3 chicas, que apagáramos 2 switch de la electricidad de calentar el agua. Yo voy y apago el primer switch, apago el segundo switch. Gracias, chicos, no saben el favor que nos han hecho. Yo estoy súper confundido. Pero, o sea, para eso fue que nos llamaste. ¿Qué pasa? No, es que hoy es Shabbat. No podemos Claro. apagar la electricidad. Yeah. Y yo, ¿y cómo entonces hacen con la energía, con las luces? No, los tenemos automáticos. Ellos tienen una Wow. parte especial. Los Ujú. interruptores de nosotros dominicanos es lo mismo siempre, pero ellos tienen uno aparte que dice Shabbat, que de manera automática les apaga las luces. O sea, Ujú. una cosa impresionante. Yo nunca había vivido eso. Y ellas luego nos explicaron un poquito sobre lo sagrado que es el Shabbat para ellos y cómo ellas son ortodoxas. Sí, claro, Ellas son porque los ortodoxas. ortodoxos son los que llevan el Shabbat un poquito más, véase decir, extremo, que por ejemplo, no cocinan, no se Exacto, limpia, no o pueden sea, hacer no no se pueden toca el trabajar, celular, no no se pueden trabaja. manejar un vehículo en Así Shabbat. es, O sea, así es un es. asunto. Y que estábamos hablando que en Jerusalén, y Tel Aviv, por ejemplo, quizás son un poquito más abiertos, Sí. porque recuérdense que así como en el cristianismo están los evangélicos, los católicos, Ujú. así mismo en el judaísmo están los reformados, Ajá, los los observantes, ortodoxos. los ortodoxos, o sea, hay diferentes tipos de judíos. Entonces, los ortodoxos tienden a ser un poquito así, y entonces hay una ley en donde ellos sí pueden tener la ayuda de un goim, un gentil, que los ayude, ¿Qué fue lo que que nos eso es un pasó? misbot. Eso que tú hiciste se llama misbot. ¿Qué es Misbot es una obra de caridad. Y Mm. eso tiene méritos en el cielo bien grandes. ¿De O sea, verdad? eso es una bendición lo que tú hiciste. Wow, gloria a Dios, qué Claro que lindo. sí, porque tú ayudaste a una persona a mantener el mandamiento. Y eso para Dios es muy bonito. Wow, Y gracias, eso fue mira. muy bonito. Eso fue una experiencia, fíjate, a veces las experiencias culturales más significativas son las más simples, como así, como tan chiquita, porque eso te dio un entendimiento de la cultura más profunda. Sí, no, y que no olvidaré jamás. Y ahora con este dato que tú me das de que es una bendición, pues más Sí, orgulloso me siento porque te repito, en principio, oye, lo tomé con precaución y suspicacia. Pero ¿qué es claro. esto? Estas jóvenes atractivas diciendo, no, ven a mi cuarto a ayudarme. Ay, hombre. Yo pensé, ahí hay 2 tigres esperando, ¿no? Claro, Pero no, claro. gracias a Dios fueron de esas cosas, Keila, que pasaron en Israel. Y a muchos chicos, yo trataré de traer a varios aquí al canal. Varios de ellos tienen también testimonios, Sus así como tú tienes historias, tu ya. testimonio. Es que fue tan espiritual. Yo nunca había vivido un viaje tan espiritual como este. A mí Sí. me pasó otra cosa interesantísima que rápido te comento, y fue que en el Santo Sepulcro, tú sabes que yo pertenezco al camino neocatecumenal de la Iglesia Sí, que Católica, estamos hablando de eso en el que avión, estamos hablando sí. de eso en el avión. Y en el Santo Sepulcro yo escucho un canto del camino. Y yo, wow, en un salón del Santo en español. Y yo voy y empiezo a grabar. Y cuando me ven grabando, empiezan a cerrar las puertas porque es un rito y esa parte es privada y yo me identifico, no, pero es que yo soy de ustedes, yo soy del camino. Y terminaron invitándome a pasar. Wow, No qué me pude bello. quedar porque andaba Sí, con sí, todos, dábamos un poco de y tiempo. claro, con la comitiva. Ujú. Pero yo sentí que, o sea, qué coincidencia que yo ese día,
a esa hora, el movimiento cristiano al que yo pertenezco estaba ahí haciendo un rito muy importante, Wow. y que yo lo pude presenciar en el Santo Sepulcro. Y tú sabes que yo me enteré que hay el Santo Sepulcro lo cuidan 3 diferentes denominaciones Mm, cristianas. Los armenios, Ajá, los católicos y los y los ortodoxos. ortodoxos, los católicos, ajá, y los 3 están ahí prácticamente custodiando y guardando eso. Es Pudimos ver el rito increíble. armenio, ¿verdad? También, eso Nosotros en fue el Santo Sepulcro, eso bello. fue Llegamos hermoso. ahí mimito cuando ellos estaban cantando y todo, se sintió esa presencia, eso fue hermoso. Ahora me gustaría que habláramos de cábala. Claro Vamos que a hablar sí. de cábala. Yo he escuchado la palabra cábala por el tema del béisbol, que a veces los Ah, jugadores, sí, pero no creo que tenga que ver con la cábala de verdad. ¿tú crees? Los jugadores tienen algunas pequeñas cositas que tienen que ver con la suerte. Por ejemplo, se ponen la media al revés, Ujú. se remangan un poco No, acá. eso viene de la cábala. Ah, Sí, pues por eso que le dicen, la cábala. exacto, eso le dicen Sí, y cábala. en Argentina también le dicen, no, que la cábala. Y es porque una de las grandes poblaciones judías en Latinoamérica viven en Argentina. Yo no sé si tú te diste cuenta que también hablaban mucho español. Y español Sí, argentino. había mucho latino en Israel, no sé si te diste cuenta. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de cábala, Keila, para aprender de ti, porque estoy seguro que también muchos de mis seguidores no conocen, así como yo, mucho del tema, pero vamos a hablar sobre eso luego de esta pausa comercial. Claro que sí. Quédense con nosotros, seguimos con El Gurú TV, aquí en Ernesto Jiménez, El Gurú, la voz pública, canal 107. Luego de esta pausa, conversamos con Keila Rodríguez y ahora sí, vamos a hablar un poquito de este tema tan interesante. Todo es interesante lo que hemos hablado, pero lo de cábala, como sé tan poco, me genera mucho interés. Atentos. Problemas en la carretera. Marca el 511. Tu nuevo número de asistencia vial. Continuamos aquí en Ernesto Jiménez El Gurú. Les invitamos siempre a suscribirse, compartir este contenido. Es un contenido sano, edificante, de conocimiento para toda la familia. Hasta el lenguaje intentamos cuidarlo para que un niño y una niña pueda ver este contenido sin ningún inconveniente. Por favor, compártanlo con sus amigos y familiares. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y regálennos un like. Insisto siempre, ayuda bastante. Estamos conversando con Keila Rodríguez, creadora de contenido, creadora del canal Fundi. Vamos a seguir a Keila en Fundi. Créanme que no se van a repetir. Es una persona que tiene muchos conocimientos en temas que tienen que ver con el alma, con el espíritu. Y qué más importante que cuidarnos por dentro para luego poder entregar cosas bonitas por fuera. Con Keila podemos aprender mucho de eso. Muchísimas gracias, Baruch Hashem. Amén. Keila, estamos en cábala. Ujú. ¿Qué es la cábala a nivel general, a nivel simple, para un niño que lo pueda entender? ¿Qué es cábala? Es prácticamente el estudio oculto de la Torá. O sea, comienza en la creencia judía, Ok. aunque hay una cábala cristiana también, y gnóstica, ajá. Sí. Entonces, la palabra cábala significa recepción, Ok. como que una tradición recibida, es como una tecnología. En donde, porque muchas personas me preguntan sobre la cábala y me preguntan si es una religión. No es una religión, es Eso es un modo de importante. vida. Ok, no es una religión en sí misma, No, sino que, no. ok, una manera de vivir, de entender la vida. Exacto, de entender la vida, de entender cómo es que funciona el universo. Se estudia lo metafísico, Uepa. estudiamos el árbol de la vida, que viene siendo la Sefirot. Que algo muy importante del árbol de la vida, todas las religiones creen en el árbol de la vida. En el Ujú. cristianismo se llama el libro de la vida. Sí, como que de alguna manera se Sí, conecta. todo se conecta. Wow. Y el judaísmo, como el cristianismo y el islam, tienen también sus ramas de misticismo, que vienen siendo el sufismo en el islam y en el cristianismo, grupos como los Rosacruz, entre otros. Entonces, el misticismo, tú sabes que la gente cree que el misticismo es, ay, eso es del diablo, eso es brujería. brujería. Esa cosa, aunque yo a veces me autodomino bruja, pero eso se llama un chiste socio-histórico, donde yo te comprobando un punto, porque durante los tiempos medievales, que fue cuando se popularizó
el tema del Zohar con el Rabí Shimon Bar Yochai, que fue el que escribió el libro del Zohar, el libro principal de la Cábala. de la Cábala, No lo sabía. que explica sobre los secretos de la Torah. O sea, es como que elabora más profundamente. Profundiza en la Torá. Ajá, en la Que es Torah. para los cristianos que nos escuchan, son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los libros de la ley, los libros de Moisés. Los primeros 5 libros. Eso es la Torá en hebreo. Exactamente. Entonces, prácticamente hubo una profecía que decía que por 500 años la Kabbalah iba a estar secreta. En muchas de estas cosas de que seguían a las brujas y que quemaban a las brujas y eso, Por siglos. en realidad eran maestros de la Kabbalah Wow. que enseñaban estos secretos del universo, y tú sabes que eso lo consideraban herejía, Sí. y por ende le decían bruja y brujo. Por eso que yo me digo, yo soy bruja porque yo estudié estas cosas. O sea, a los que practicaban la Cábala eran perseguidos por todo el mundo, porque los Sí. perseguían los cristianos protestantes, los perseguían los católicos, Sí. los perseguía el Islam, Tú sabes los que perseguían todos. Tú sabes que para mí el antisemitismo va a sonar muy controversial, pero para mí el antisemitismo es la señal más grande de que Dios existe. ¿Cómo así? Porque si no hubiera luz en el pueblo judío, no fuera tan perseguido. Porque así mismo fue también perseguido Jesús. Y si tú te das cuenta, no es normal que un pueblo sea tan perseguido y sea tan odiado y sea tan... Porque la misma palabra dice, por mi nombre serás odiado. Wow. Y ahora también lo mismo está pasando con el pueblo cristiano. Sí, así es. También, porque ustedes son parte ya Eso es muy de la profundo. familia a través del pacto con Jesús. Claro, somos hijos de Abraham también. Claro, entonces pero eso ya va más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Regresando a que la Eso Kabbalah... es muy profundo. Yeah. Sé que no tenemos tiempo para abundar no tanto hay en esa problema. parte, pero wow. Ese que voy a venir otra vez aquí. Dios mediante sí. Porque es que cuando tú hablas de un pueblo que verdaderamente ha sido perseguido a lo largo de toda la historia por todos los imperios de la Y humanidad. por ninguna razón, o sea, tú verdaderamente le preguntas a alguien, ¿por qué tú eres antisemita? No saben decirte. Entonces, es como, dicen que es el odio más antiguo. Wow. Y el más normalizado también. Sí. Entonces, para mí, o sea, incluso la gente que dice, no, que eso fue por lo de Jesús, están errados, porque si hubiera sido por lo de Jesús, de que fue porque los judíos mataron a Jesús, que es mentira, entonces, ¿por qué el rey Herod, creo que fue? Herodes Lo persiguió. mandó a matar todos los niños Sí, lo persiguió cuando siendo un nació niño. Jesús. Y también en el tiempo de Moisés también, o sea, si tú ves, es algo que se repite y se repite y se repite. Y para mí eso confirma la existencia del Señor. Wow. Porque este mundo es oscuro. Y la Kabbalah, el Zohar, dice que todo este mundo era oscuridad antes de que viniera la emanación que somos nosotros de allá arriba. Porque nosotros somos una chispa de lo divino. Todos, tú, yo, Sí. todos nosotros. Tenemos una parte del eterno adentro de Sí, nosotros. las Sagradas Escrituras, el Eterno insufló aliento Ajá. de vida en nosotros. Exacto, que creo que se dice ruaj, Ruaj. espíritu. Y lo loco es que Dios puso ese espíritu en nosotros. Y si tú te das cuenta, la luna, el sol, el fuego, todo lo que es luz viene de arriba. No viene de aquí, de esta tierra. Entonces esta tierra es oscura. Entonces todo lo que es luz lo odia. Wow. Pero regresando al tema de... Está muy interesante. Sí, eso está muy... Eso es de estudio bíblico. Eso de meterse para adentro. Entonces, hubo una profecía que decía que la Kabbalah iba a estar cubierta por 500 años. Oculta por 500 Ajá, años. que fue fíjate, está a la par con cuando Isabela la Católica expulsa a los judíos de España en el 1492. Sí. Se expande la palabra por el mundo. ¿Con quién? Con Cristóbal Colón. Que Ujú. Cristóbal Colón viene a las Américas. Que se ha descubierto es de descendencia judía. También se dice que él era de descendencia. Entonces, Ujú. cuando comienza a expandirse el evangelio, pero se mantiene en privado la Kabbalah a ciertas personas. Y se decía incluso que la única persona que podían estudiar Kabbalah eran gente de 34 para arriba, Oye, que las mujeres no lo podían estudiar. Y habían como unos reglamentos. Pero últimamente se está cumpliendo la profecía de los 500 años, en donde ahora se está abriendo la Kabbalah para el mundo, para que lo conozca. Y Madonna, la artista que yo te estaba comentando, sí, fue tú me parte dijiste. de eso, irónicamente. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, Madonna. verdad? Qué extraño. Ella pero practica Cábala. Ella practica Kabbalah. Madre de Entonces Dios. ahora se está abriendo un poquito eso. ¿Y cómo, en el caso tuyo, cómo te llegó a ti
el conocimiento de la Cábala? O sea, ¿cómo que alguien te habló? ¿Fue de un día? ¿Te invitaron a alguna reunión? Sí, fíjate que eso se dio solo y también a la misma vez habíamos un grupo que nos sentábamos a estudiar Torah los sábados. Ok, Y ya cuando tú llegas a un cierto nivel de entendimiento de la Torah, es como que automáticamente te lleva a la Kabbalah. wow. Porque la Kabbalah, una de las cosas principales, es el estudio de las letras hebreas Sí, y un su idioma poder. complicadísimo. Yo te veía a ti tan en tus aguas en Israel que yo dije, Keila va a terminar aquí Ay, sí. profundizando tus estudios de hebreo. Y nada, espero en Dios que si es tu deseo, ojalá que el Señor pavimente ese camino de Tú, que estés en la tierra de Israel tú nueva sabes vez. que es chistoso que tú lo digas, porque cuando estábamos en el desierto de Judea, También yo estuvimos ahí, quería sí. que me dejaran ahí en una cueva, para yo durar un mes ahí estudiando y Estudiando. recibiendo información. I love it. Fue increíble. El Ujú. Muro de los Lamentos, para ti, ¿cómo fue? Sobre todo esa primera vez, sé que fuiste varias veces también, todos fuimos Sí. varias veces, pero esa primera vez, yo no sé tú, yo sentí como que fue la más impactante. Fue hermoso porque fue en Shabbat. Sí. O sea, nosotros llegamos al Muro de los Lamentos y había un grupo de gente bailando. Era Ay, como unos sí, lo recuerdo, jóvenes sí, los jóvenes. bailando que en la Kabbalah dicen que el baile rompe cadenas. El baile, cuando tú estás bailando, por eso es que decía David danzaba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bailamos energéticamente estamos soltando muchas cosas y nos invitaron a bailar a nosotros. Tú sabes que hay una narrativa que quieren vender como que el israelí o el judío es cerrado Sí. o no quiere saber de las personas y lo primero que hicieron fue que nos dieron la bienvenida. Y nuestro hermano Casal, que hasta ese punto se relajaba mucho en el viaje y estaba en Chelcha, ese momento comenzó a llorar. Ay, sí. Y muchos comenzaron a llorar, especialmente porque, y fue lo que Annie me dijo. Annie me dijo, yo pensaba que nosotros íbamos a tener que pelear para tocar la pared. Y lo primero que nos hicieron fue que nos abrieron el paso a todos para que pudiéramos tocar la pared. Así Y fue. eso fue increíble. Yo siento que para mí el verdadero poder del Muro de los Lamentos fue la gente, el amor de la gente, el entendimiento de la gente. Y yo le estaba explicando a mi esposo que yo dije, yo siento que así se siente el cielo, Vaya. llegar al santo cielo de Fue Dios. un pedacito del cielo en la tierra. Ajá, y yo me acuerdo, yo sentí mucha paz y yo me acuerdo que las 2 veces que yo fui, y yo tengo video de eso, y lo voy a poner en un blog que estoy preparando para YouTube, había como una parte de la pared que está como un hoyo. Ujú. Las 2 veces que yo fui, yo vi una paloma blanca que descansaba No ahí. juegues. Sí, y yo la tengo en video. Y esa paloma blanca me llamó tanto la atención porque ella no se quitaba de ahí. El símbolo del Espíritu Santo para nosotros Ajá, los cristianos. ya. Bueno, y el arca de Noé, Sí, fue una sí. paloma Sí, que exacto, que la retornó. paloma que da la anunciación Claro. de que hay vida. Y fue de verdad, yo pensaba que yo iba a orar pilas en el muro y yo lo que me quedé en silencio. En Madre silencio, de Dios. yo lo que fue como que sentí que tenía que recibir. Exacto. En vez de pedirle al Señor, escuchaste al Señor. Ujú. ¿Y tú qué sentiste? Fue, fue más especial de lo que yo me esperaba, en realidad. Yo estaba muy conmocionado, pero yo siempre entendí como cristiano que hay un respeto por el Muro de los Lamentos. Ahí estuvo el Templo de Salomón. En la Ujú, segunda etapa, el Templo de Herodes, ujú. destruido en el 70 por los romanos, y que es el lugar más sagrado para los judíos. Y como Es. tú muy bien has explicado en este programa, el cristianismo viene de los judíos y a Ujú. través de la sangre de nuestro Señor nos hicimos parte del pacto con Abraham y con Jacob, con Israel. Somos hijos de Israel. Yo lo Sí. veía de esa manera muy respetuosa. Ahora, cuando yo estuve ahí, yo sentí que estaba en un templo de Dios. Lo sentí. Amén. Y Ujú. sí, me puse de rodillas y hablé mucho con el Señor. Mucho, mucho, Amén. mucho. Oré mucho. eh, Cuando uno toca las piedras, uno siente como que hay como una transmisión como de allá para acá. Hay algo. Te digo, yo me pasé ese viaje, a veces como volando, ¿Y no te como pasó que no no te pisaba. pasó que esto le pasó a muchas personas cuando estábamos en el muro? Que tú te conectaste con la pared y tú sentiste que fue en 2 minutos, pero habían pasado como 20 minutos. Claro. Y de momento estaban llamándonos para atrás. Sí, así fue. Yo empecé a orar y 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 a orar por todo lo que yo sentía en mi corazón que tenía que orar. Y cuando yo salí de ahí, yo estaba solo. O sea, yo llegué con varios de los chicos
Y cuando yo abrí los ojos y me pongo de pie, yo estaba solo. Ya, Y sí, mucha ya gente le nos pasó, estábamos a yendo. mucha gente le pasó eso, como que el tiempo era como relativo, como que el tiempo no existía ya. Increíble. Y tú sabes que con el tema de Jesús que estábamos hablando fuera de cámara Sí. también, muchos de ustedes me decían que estaban sorprendidos porque ustedes pensaban que el tema Jesús era un tema más tabú allá en Israel. Claro, uno entiende que, o bueno, uno no, mucha gente, yo sé que hay gente que tiene más conocimiento que yo en ese tema, yo lo acepto, yo tengo mucho que aprender del judaísmo, contigo he aprendido también y te lo Claro agradezco. que sí. Yo entendía que Jesús para los judíos era como algo tabú, algo como de lo que no se habla. ¿Y qué Ujú. va? Inclusive muchos judíos me hablaron de Jesús con tanto respeto, inclusive algunos me llegaron a decir que ellos admiran, o sea, que ellos admiran el temple de Cristo, bueno, que para ellos no es Cristo, de Jesús, de Nazaret, Ujú. que ellos admiran sus enseñanzas, Su el mensaje de resiliencia. amor, Ujú. su resiliencia, y a mí eso me llenó también de mucho respeto por ese mismo pueblo que está siendo tan golpeado, tan Ya. maltratado, que hay tantas mentiras Uf. circulando contra el pueblo judío, y yo poder ver de manera libre, hablar con todo tipo de judíos. O sea, el judío de Tel Aviv no es el judío de No, Jerusalén. muy ¿Te diferente. diste cuenta, Eso es verdad? como un cibaeño y un Sí, capitaleño, como si ellos un capitalinos. liceísta y un aguilucho. Pero No. todos con mucho respeto, Sí. son un poquito bullosos, es verdad. Sí, sí, como Se nosotros los parecen un poco dominicanos. a Sí, nosotros. en una nosotros tenemos un video, el último día que estábamos en Jerusalén y pasaron unas chicas y que, ¡güey! Estaban en el grupo nosotros, Y ¡güey! no Y está una mal. bulla por todos los lados. Y no, a veces no podíamos hablar tanto que no nos íbamos, como que ellos duran 2 horas para despedirse Sí, también como también. nosotros. Pero tú sabes que cuando sucedió el tema de esto político, que comenzó todo esto, Sí. querían como decir que la identidad de Jesús era otra, de otro lado, no vamos a mencionar, Sí, ¿verdad? sí, claro. Pero y lo primero que dijeron: "No, mira, Jesús era de Judea", y él era judío, eran los mismos judíos. Los Totalmente. mismos judíos estaban defendiendo la identidad de Jesús, como que si fuera un hermano y como que si estaban hablando de uno de ellos. Es que esa tierra, Jesús nace en Belén, en español. Me parece que en hebreo es Betlehem. Ajá, Bethlehem. Betlehem. Y esa tierra, que significa creo que casa de pan, es. Creo que O sí, creo tiene que que ver sí. con pan, Ujú, la traducción del nombre. Esa tierra era conocida como Judea y más al sur estaba Samaria. ujú, Entonces, Jesús nació en una tierra que en su momento se llamaba Judea, de una tradición étnica vinculada a los judíos. ujú. La tierra en donde David fue rey, en Que donde nació Salomón fue ahí. rey. Ujú, que nació ahí porque había un census que incluso que se estaba Exactamente, haciendo, tuvo ¿verdad? que, para el censo, porque como eran de la tribu de David, descendientes de David, tenían que subir a Belén a ser Ujú. censados. Todo eso, la historia lo recoge bastante bien, pero se están difundiendo muchas mentiras. Y para ir cerrando la conversación, estos últimos 10 minutos que aproximadamente nos quedan, me gustaría tratar dos temas contigo. Y sí, tendré que invitarte nueva vez. Claro que Y sí. es que me hables un poquito de la astrología en la Cábala Ujú. y de cómo la cábala puede ayudarnos a nosotros. O sea, ¿qué nos puede aportar como individuos, como seres humanos? Tú sabes que hay mucha gente que me dice: "Keila, ¿por qué tú lees el tarot y está con la astrología?". Y yo entiendo, porque es que no hay mucho conocimiento de este tema, lo que es válido, y por eso yo siempre tengo mucha paciencia con ese tema, porque yo vine para educar, no insultar o Claro. nada. Em, en el judaísmo se recomienda cuestionar las cosas. Recuérdate que ellos vienen de Jacob, que de Jacob viene Israel, Ujú. y Jacob fue el que peleó con un ángel, para que tú tengas más Claro. o menos la idea de cómo es el espíritu del judío. No hay una cosa, dicen que no hay una cosa más judía que cuestionar las cosas. Qué interesante. Entonces, hay muchas ramas de pensamiento. Tú sabes que mucha gente utiliza el Talmud para decir, no, porque los judíos creen en tal cosa, pero el Talmud viene siendo como, por ejemplo, un libro de diferentes pensamientos rabínicos, no es la ley ni la No es palabra. palabra de Dios, Eso es muy importante. Estoy pero hablando, sirve para estudiar, ¿no? Y exacto, aprender. para estudiar, para analizar, para cuestionar, Muy para bien. preguntarse. Entonces, la Kabbalah viene siendo una rama que no todos los judíos creen en la astrología, no todos los judíos creen en la Torá, pero en la Kabbalah sí hay un sistema astrológico, que ese sistema astrológico se basa en el calendario judío, que son en vez de 12 meses, son 13 meses. Wow. Am,
Dicen incluso que Abraham fue uno de los primeros astrólogos, porque cuando Dios le dice que mire a las estrellas y que dependiendo de todas esas estrellas que él ve en el cielo, así va a ser de Su grande su descendencia. Sí. descendencia, ¿verdad? Asimismo, nosotros estudiamos nuestra carta astral y podemos ver nuestro destino en la carta astral. Wow. Otros astrólogos en la Biblia eran los que encontraron a Jesús por la estrella de Belén, que vienen siendo Los famosos Reyes Magos. los Reyes Magos o los tres sabios, como Ujú. se les dice. Entonces eran también estudiantes de las estrellas. Wow. Y dice la palabra de Dios que Dios iba a dejar sus señales y iba a dejar sus fechas en el cielo, o sea, en la luna y en las estrellas. Entonces, de ahí se basa ese sistema cabalístico, en donde se estudia también el tema de la sefirot, que es muy similar al tema chakral del hinduismo también. Mira, no. Es muy No sé, interesante. ahí no sabía nada. Y entonces, con el tema del tarot, yo te hablé de las letras hebreas y Sí. cómo las letras hebreas se dice que ellas tienen poder. Así como nuestra voz tiene poder, como dijo Jesús, en la boca está la vida y la muerte. ¿Qué pasa? Que las letras hebreas son 22 letras hebreas. El tarot tiene 22 mayores arcanas. Wow. Y adentro del mismo tarot está Moisés, está el carruaje del Merkabah de Ezequiel, la alta sacerdotisa tiene una Torah en la mano. No Que eso es otro video que yo Sí, puedo eso, como sí, que eso vamos a tener que hacer hablar otro. contigo de eso, sí, pero hay un muchacho que está haciendo un trabajo, judío, que está haciendo un trabajo investigativo sobre la conexión del tarot y la Torah, que te invito a seguirlo. Él se llama Torah Tarot. Sí, no, Yo te lo voy a adelante. mandar Para después. los amigos y amigas que les interese estos temas, en mi Claro. canal lo pueden ver. Pero déjame a ver si me queda claro. Entonces, ¿la tarot viene de la cábala o es que coinciden? Coinciden porque tú sabes que no se sabe en sí 100% de dónde viene el tarot. Ok. Recuérdate que el tarot comenzó en sí en Italia, como un juego de cartas, Ujú. ¿verdad? Se expandió por Francia, pero en sí, el comienzo del tarot no se conoce mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estudias hay un cosita que le llaman el dreidel en la Hanukkah. ¿Él? Cuando uno celebra Hanukkah, Ajá. hay como un ajedrez, ¿qué se dice? Un ajedrez, Ajá, o un dado. un dardo que se mueve, que hay una canción que se dice dreidel, 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 ta, na, 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 y tiene 4 letras hebreas en cada lado. Mi Eso Dios. lo usaban los macabeos para poder estudiar la Torá, porque no se les permitía a ellos estudiar Torá. Entonces, una gran parte de la Torá, a través de la historia, fue compartida a nivel oral. Y así también se teoriza, es una teoría, Ajá. de que así mismo también se expandió el tarot y que hubo un grupo de gente que utilizaba el tarot para dar Torá. Madre mía, qué interesante. De verdad, Keila. Qué programa, qué programa. Esta es la primera vez, te lo confieso, que yo trato un tema tan espiritual y tan profundo. Yo sé que quizá he querido abarcar tantas cosas que yo sé que algunos de ustedes se quedarán con deseos Sí, sí. de que, bueno, me gustaría que ella como que profundizara más aquí, más acá, más Sí, es por el adelante. tema del tiempo. Claro, por favor, en los comentarios me dejan saber qué parte les gustó más, qué piensan y evidentemente con respeto podemos decir lo que queramos y les estaré Amén. leyendo como siempre suelo Y hacer. pueden refutar también, eso no es nada. No, Si no no es están de acuerdo, también. claro, no, y esto es para aprender. Amén. Finalmente, Israel y Palestina. Uf. Después, cuando vuelvas, lo hablaremos con más tiempo. Pero quise en esta ocasión concentrarme contigo, porque con Adriana sí me metí mucho más por el tema de la guerra, geopolítico, pero tú tienes tanto que ofrecer a nivel espiritual que fíjate que me fui más por ese güey. Pero creo que podemos escuchar tu pensar en torno al conflicto actual. Pudimos ver los lugares en donde se efectuaron los atentados terroristas del 7 de octubre del año 2023. No hay palabras para describir el horror que ahí se vivió, el resultado del odio, del extremismo, del terrorismo. Tremendo. No, es tremendo y nosotros pudimos ir a los kibbutz y entrar a casas en donde se masacró y se quemó gente. Eso mejor lo dejo hasta aquí, pero ustedes saben lo que pasó. Ahora bien, la respuesta de Israel fue fuerte, Sí. fue sí, severa. sí. El ejército de Israel ha bombardeado fuertemente Palestina y ha generado una indignación mundial que se ha ido solo
hacia una parte. O sea, pareciera, Keila, que el mundo olvidó el 7 de octubre, pareciera que el mundo no le da a Israel el derecho a defenderse ante la amenaza existencial que le suponen los terroristas y solo se han enfocado con la otra parte. Obviamente, la guerra es horrenda en todas sus Sí, expresiones. nunca es buena. La respuesta nunca tampoco es que es Claro, bonita, es gente muriendo y claro. hombres matando hombres, mujeres Ujú, matando mujeres. Eso nunca va a ser bello. Pero el mundo se ha quedado solo en la respuesta de Israel. ujú. ¿Cómo tú has vivido en tus redes sociales, tu entorno, esta guerra y cómo tú has respondido ante tantas cosas que se están diciendo? Tú sabes que para mí esta guerra es Mm, muy profética, porque en la palabra dice que la gente iba a odiar, el mundo iba a odiar a Israel. Pero una de las cosas que yo he aprendido de mí es lo firme que yo estoy a mis convicciones, porque mira que yo he perdido amistades, he perdido mucha gente, muchos seguidores, pero para mí eso no vale como que nada cuando yo vi que, porque se entiende el dolor del otro lado, ¿verdad? pero claro, Pero lo que yo no claro. entiendo es por qué se tiene que obviar constantemente, como que tú no puedes mencionar a las víctimas de octubre 7 sin que alguien venga a interrumpirte Ujú, y querer hablar del otro lado. Es como que siempre el otro lado, el otro lado, el otro lado. ujú, Cuando hubieron víctimas muy reales del otro lado también, que no claro. tuvieron culpa de todo lo que pasó. Hubieron hasta una niña con discapacidad, que lo vimos en la película, que estaba ahí con su papá Sí. y fue asesinada a sangre fría. Entonces, lo que más me impresionó fue muchas amistades que se llaman feministas justificar el asesinato y la violación, perdón, si no sé si se puede No, decir, no, pero tú sabes, esa esa violencia, violencia en contra de las mujeres, sí, del cuerpo de las simplemente por ser mujeres. judías. Entonces, tú sabes, por eso fue que yo me uní más a esta causa y sigo firme, porque no me gusta la hipocresía y he sentido mucha hipocresía de parte del otro lado, porque no es que no se hable, ¿verdad? No es que no se concientice del otro lado y de todo Claro, lo que ha sucedido, porque es que la guerra nunca es bien, claro. pero a la misma vez he visto un péndulo que ha sido muy injusto al momento de hablar de las víctimas de los dos lados. Y para mí es como que, para mí es vano que tú me hables de niños y mientras tanto tú obvies los niños, por ejemplo, que murieron en octubre 7, Por los niños que supuesto. fueron fríamente, tú me entiendes, asesinados, como la familia Vivas, los bebés, que Wow, la sí. mayoría, o sea, tú le preguntas a la mayoría de la gente de la causa, quiénes son los niños vivas y no te saben decir. Entonces, para mí eso es injusto. Y aunque seamos pocos en números, a mí eso de verdad no me importa. Entonces, a nivel espiritual, regresando al tema Ujú, de lo profético, ujú. este, para mí esa es la batalla de Ismael con Isaac. Lo que más me impactó fue cuando fuimos a Samaria, que estábamos ahí en la montaña, que vimos la franja de Gaza, creo que fue. Sí, sí, Vimos Palestina, sí, la que por vimos. cierto, no vi nada destruido, vi casas y, o sea, por lo que yo vi, o sea, yo estoy En, hablando de lo que en yo vi. esa parte, En sí. esa parte no vi tú sabes, en sí. No vimos destrucción. Y es muy interesante porque recuérdate que la historia es que ellos son descendientes de Ismael y los judíos son los De descendientes de Isaac. Isaac. Y a mí lo que más me impresionó del viaje a Israel es lo fina que son las fronteras de los países. Es como tú ir y tomar un paso al otro lado y Ujú. ya tú estás en el otro Sí, lado. sí, sí. Tú cruzas el Jordán y estás en Jordania. La Ajá. línea con Siria es política. O sea, es un campo que Ajá, tú es cruzas el una campo cosa y ya estás ahí. Líbano está ahí. ajá, Sí, sí, es sí. impresionante lo cerca que están. Entonces, yo digo: "Guau, ahora tiene más sentido", porque donde estábamos en Samaria era donde vivía Abraham, Ujú. donde pasó todo con Abraham y Isaac. Entonces, tiene sentido que ellos son los descendientes de Ismael que se fueron para allá. Madre de Dios. Y lo pudimos vivir en carne viva. Finalmente, nueva vez te agradezco tu Ay, presencia, gracias, Keila, y a ustedes, gracias. a los que llegaron hasta esta parte del video, yo sé que se han dado un manjar de información que no se encuentra en cualquier lado. Les invito nueva vez a que sigan el canal de YouTube de Keila Fundi, síganla también en Twitter y en Instagram, y por favor compartan este contenido.
un mensaje final para los amigos y amigas que llegaron. Ya tenemos más de 50 minutos conversando. Es que está buena la De conversación. verdad que sí, qué bueno que lo has disfrutado. Me gustaría que Amén. tú misma cerraras esta parte final del programa y con una bendición, si no es mucho pedir. Ay, amén, amén, Ernesto. Yo pido que el Eterno, el Eterno le ponga paz en sus corazones. Recuérdense que venimos aquí a hacer luz, a hacer paz. Oremos por la paz del mundo, por la paz de las naciones, que todos podamos verdaderamente sentir la presencia de Dios en nuestro corazón, Amén. que todas estas guerras terminen y que podamos llegar todos a un acuerdo de que al final somos uno y somos hijos de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, Keila. Y a ustedes, Amén. amigos y amigas, que Dios les bendiga siempre. Ya para la próxima entrega estaremos, Dios mediante, desde Dubái. Vamos a ver qué contenido podemos hacer desde allá, cuáles cosas interesantes estaremos también viviendo en ese destino que es muy conocido por los dominicanos y las Oh, sí, a dominicanas. los dominicanos les encanta Dubái. ¿Verdad que Yo sí? no sé qué es lo que hay allá, pero Bueno, pues vamos a ver si en Ernesto Jiménez el Gurú podemos traer contenido que nos muestre qué es lo que hay allá que genera tanto interés. Muchas gracias, ay, Keila. gracias a ti, Shalom. Dios les bendiga.